El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este día y extrañando a nuestro estimado Ariel Crespo, que seguramente ya está arriba del avión y viajando, sí, que se va a Europa. Acá me dice, sí, me dice Lucas, pero vos también estuviste viajando. Estuve también por la madre patria. ¿Estuviste viajando? ¿Estuviste por viaje de estudio? Estuve compartiendo buenos momentos con gente muy querida. Pero no me contestaste. ¿Con viaje de estudio o un viaje recreativo? Totalmente recreativo. Totalmente bueno, como ustedes se darán cuenta, el único que trabaja acá soy yo. Los demás van y vienen. Bueno, como siempre, tenemos que abordar temas que son fuertes, que lo sabemos que son fuertes. La vez pasada hablamos sobre oncología pediátrica. Eso moviliza muchísimo y somos conscientes de ello. Por eso tratamos de hacerlo con la mayor delicadeza posible para no remover circunstancias o recuerdos que sean feos. Nuestra idea, y vuelvo a decirlos una vez más, no es enseñar medicina. La medicina se enseña en otro ámbito y no es este. Lo que nosotros queremos hacer es comunicarles a ustedes cómo tienen que hacer para poder prevenir aquellas cosas que son factibles de prevenir, para poder, como el programa lo dice, vivir más y mejor. ¿Qué tenemos hoy? Hoy volvemos a mi órgano preferido, al hígado. Es el protagonista del día, el cáncer de hígado, y cómo hoy conocemos y entendemos que un poco lo que siempre se supo del cáncer de pulmón, de que lo que uno inhala, básicamente el humo del cigarrillo, favorece la formación de cáncer de pulmón. Hoy sabemos que todo lo que uno come y todo lo que uno introduce dentro de su organismo a través de la boca pasa básicamente por el hígado. De ahí es que trajimos un invitado que nos va a contar un poco cómo los hábitos alimentarios y cómo la ingesta también de bebidas alcohólicas, por ejemplo, generan enfermedades hepáticas que terminan a lo largo de los años, si uno no toma los recaudos necesarios y no hace las consultas pertinentes con los especialistas, puede generar enfermedades terminales del hígado, como es la cirrosis, y también puede llegar a generar cáncer de hígado. Hoy hay mucho conocimiento, ya hablamos de las hepatitis virales, B y la C, como precursoras de las hepatitis crónica y a través de eso al cáncer, y hoy nos vamos a meter de lleno en algo muy frecuente, que es lo que es el hígado graso, lo que es la fibrosis hepática y todo vinculado a la alimentación. Así que trajimos un invitado de lujo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la mesa a hablar con nuestro invitado de lujo? Me parece fenómeno. Bárbaro. Bueno, Lucas, ¿por qué no hacer la presentación? Aunque ya estuvo aquí con nosotros, pero igual hacer la presentación porque no todos vieron el programa donde él estuvo. Bien, Juan Sordá, que es profesor de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, ya desde hace muchos años, mucho antes de que yo entre al Hospital Alemán, está de patólogo en el Hospital Alemán y trabaja con nosotros en el instituto. Y él ha realizado gran parte de su carrera en el Hospital de Clínicas, donde es profesor titular de Patología y Gastroenterología, así que bienvenido, Juan. Gracias, Lucas. Ya estuviste hablando acá de las hepatitis virales y cómo prevenirlas, y hoy nos queríamos meter en esto tan frecuente hoy, que es, yo creo que podemos empezar por lo que la gente sabe que está pasando. Es que la gente se hace muchas ecografías, ¿no? Sí, sí. Y vienen y te dicen, mira, me salió que tengo hígado graso. Grasa en el hígado. Grasa en el hígado. Empecemos por ahí. A ver, Juan, ¿qué es eso? Bueno,
La grasa en el hígado pasa a ser un problema realmente mundial, te diría, porque se calcula que un 20% de la población tiene esteatosis hepática, o lo que se conoce como grasa en el hígado. Y esto está relacionado, este incremento del diagnóstico, seguramente está relacionado por lo que vos comentás, que hoy la ecografía es un método de imagen que se emplea rutinariamente y que la mayoría de las personas tienen en algún momento una ecografía hepática. Y si uno calcula que el 20% de la población tiene grasa en el hígado, encontramos la magnitud de la consulta que nos vienen a ver a los especialistas. Es impresionante. Antes era el pólipo, el cálculo de vesícula, y hoy en día es masiva la consulta por grasa en el hígado. Y también lo es en pediatría. También. Está afectado tanto a la edad pediátrica como también la edad adulta. Y en pediatría, en Argentina, se calcula también que un 20% de la población pediátrica tiene esteatosis hepática. Tal vez, y se me ocurre preguntar, que la esteatosis, o sea, el hígado graso pediátrico, tiene un origen diferente al del adulto. Después me lo vas a contar, sí. Pero ¿qué importancia tiene entonces encontrar un hígado graso si el 20% lo tiene y lo encontramos de casualidad en una ecografía? Que si no me hubiera hecho, no lo hubiera sabido, y ¿qué me hubiera pasado? ¿Qué importancia tiene entonces encontrar en la población general un hígado graso? La importancia está reflejada en dos aspectos. Uno es para el hígado y otro es para el organismo. El hígado se puede enfermar por la esteatosis hepática y esto puede llevar, en pocas ocasiones, pero lo puede hacer, hacia lo que se llama un cuadro de esteatohepatitis, la cual se caracteriza por inflamación producida por la grasa. Finalmente, este grupo puede pasar hacia la cirrosis hepática y, como muy bien dijo Lucas en la introducción, un grupo de pacientes puede llegar a desarrollar cáncer de hígado. Pero el otro problema también, que no es menor, es que se ha visto que la grasa en el hígado está vinculado con lo que se conoce como síndrome metabólico. Entonces, todo paciente que venga con grasa en el hígado debe ser estudiado desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de función cerebral, renal, hipertensión, debe ser controlado, todos esos aspectos que constituyen, en forma resumida, lo que es el síndrome metabólico. Es obligatorio, por lo tanto, un paciente que se le encontró grasa en el hígado, primero, identificar cuánto le está ocasionando esto al hígado per se, y segundo, cómo está esto influenciando en el síndrome metabólico. Y a su vez, por otra parte, los médicos que ven síndrome metabólico también debería ser en este momento obligatorio ir a estudiar la función hepática. Juan, ¿a qué edad se observa? Por supuesto que dijiste que desde lo pediátrico hasta lo adulto, pero ¿cuál es la edad donde se ve con mayor frecuencia el hígado graso? Yo creo que en el grupo etario hay dos picos. Uno que en la parte pediátrica se ha visto que está muy vinculado a la obesidad, así que aparentemente ahí la producción de grasa en el hígado está ocasionado por otros motivos, como muy bien también expresaste en la introducción. Y en la parte adulta, te diría que después de los 40, 50 años es donde uno empieza a ver con mayor frecuencia la esteatosis hepática. Sí está habitualmente relacionada con el sobrepeso y con la obesidad. Tal es así que, para que tengan una idea los televidentes, los pacientes que van a someterse a una cirugía bariátrica, que son aquellos que uno va al extremo como para que alcancen a acomodar su peso y así desaparecer la grasa, el 90% tienen grasa en el hígado. En el hígado. Y seguramente vos, Lucas, que vas también a hacer trasplante hepático, te encontrás muchas veces que en el momento del órgano que vas a trasplantar, muchos de ellos también tienen grasa en el hígado. Es decir que, bueno, depende de uno de dónde va a enfocar la población, pero, la incidencia. Juan, seguramente debe haber causas predisponentes para el desarrollo de ese hígado graso. ¿Y cuáles son las causas que predisponen y que yo, como población general, puedo evitar para no tener esa afección?
no están bien identificadas en general todas, pero hay algunas que sí que son lógicas, que han sido definidas, que son, por ejemplo, el sedentarismo y también una dieta no apropiada. Sedentarismo, que es la gente que no hace regularmente ejercicio. Claro, sin movimiento. Exacto. Ese grupo, más algunos hábitos alimentarios, posiblemente sean los causales, los pilares para llegar a esa situación, a la acumulación de grasa en el hígado. No obstante, ahora se ha hecho bastante hincapié en que tal vez el intestino, por sus características especiales de algunos pacientes, pueda ser el causal de que se absorba mayor cantidad de energía de lo que uno come, y esto termina, como dijo también Lucas al principio, todo pasa por el hígado, acumularse distintas sustancias inflamatorias a nivel hepático. Y vos sabés que es importante el concepto, antes de ir a las preguntas, que uno puede tener hígado graso en ausencia de panza o de rollos, o sea, pacientes que tienen un hábito normal y que tienen hígado graso, pacientes que son obesos, por supuesto, tienen hígado graso, pero también en la población normal. Y como bien decía, el tema alimentario, uno de los factores más importantes que condiciona la existencia de hígado graso es la ingesta también de alcohol, Juan. Claro, ese grupo de pacientes se comporta de una forma totalmente distinta que la grasa relacionada con el sobrepeso o con el sedentarismo. Habitualmente la que está relacionada con el sobrepeso o el sedentarismo, esa esteatosis, tiene una evolución totalmente distinta que la alcohólica. La grasa vinculada con el alcohol, que es el gran tema para diferenciar alcohol, grasa producida por alcohol, grasa no producida por alcohol, la que está producida por alcohol tiene una evolución más tórpida y puede llevar más rápidamente hacia la cirrosis hepática versus la otra que es denominada esteatosis hepática no alcohólica. Bueno, vos fíjate que acá Juan entonces hace una división importante para que la gente tenga en cuenta. Decir hígado graso es decir un montón de cosas, pero hay hígados grasos de peor evolución y hígados grasos, por llamarlo así, de una evolución menos importante. Claro. Acá nos hacen algunas preguntas. Verónica de Caballito nos pregunta cuánta incidencia tiene la ingesta de alcohol en esta enfermedad, es decir, cuánto hígado graso es por alcohol, y si también el tabaco tiene incidencia en la formación del hígado graso. Otra pregunta es vos la vas a ir contestando despacito. Luis, de Río Cuarto, de Córdoba, gracias Luis. ¿Cuáles son? Bueno, gracias también Verónica, ¿no? ¿Cuáles son? Recuerden que yo no soy Ariel y no tengo tanta práctica. ¿Cuáles son los riesgos de un hígado graso? Que más o menos lo dijimos, pero tal vez haya que hablar un poquito más de él. ¿Se recomienda una dieta especial en el caso que tengamos hígado graso? ¿Es reversible el hígado graso? Es decir, ¿se puede curar? ¿No se puede curar? Valeria de Devoto, gracias Valeria. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener un daño hepático severo? Claro. Un poquitito, ya lo dijo Juan, pero vamos a empezar con la primera pregunta. El alcohol, ¿qué incidencia juega el alcohol en esta? Sí, la Organización Mundial de la Salud ha puesto un límite de ingesta alcohólica en la población que sería de 20 gramos para la mujer y 30 gramos para el hombre. ¿Qué es eso? Eso sería el equivalente de menos de una copa de vino, del equivalente de vino por día. Menos de una copa. Menos de una copa. Estamos hablando de 20 gramos para la mujer. De nada estamos hablando. No estamos hablando de nada. Olemos el corcho. O sea, el alcoholismo estaría definido con muy bajas cifras, pero la ingesta sostenida, ¿no? Son ingestas sostenidas, son ingestas diarias, pero está poniendo ese límite la Organización Mundial de la Salud. No hablemos de whisky. Bueno, sería siempre estamos hablando de gramos, es decir, que sería el equivalente. Una copa estaría más o menos en los 30 gramos y la quinta parte de esa copa sería una medida pequeña de whisky, no como la que vos tomas. Sumerjo el dedo y lo chupo, bueno, está bien. O sea, no hay que ingerir alcohol, eso es el mensaje. Bueno, si uno tiene un hígado graso, o sea, no es que... Ese es el límite que se ha puesto, no es que uno no debe ingerir alcohol. Y sostenido, como dijiste vos. Y el otro punto que no es menor
es que cuál es el límite que uno le puede permitir, que esto no está bien establecido, al que ya tiene grasa en el hígado. Exacto. Porque ahí está dos grupos. Bueno, ¿cuál es el límite que está poniendo la OMS como ingesta alcohólica? Y el otro está en el paciente que ya está identificada la grasa en el hígado. ¿Cuánto es el límite que uno le debería permitir o no de ingesta de alcohol? Cuando hay grasa en el hígado, si el paciente sigue tomando alcohol, aunque sea esa cantidad, nuestra experiencia indica que la reversibilidad de la esteatosis es prácticamente nula. Así que debería de dejar la ingesta del alcohol. La otra pregunta era con respecto al tabaco, ¿no? Claro, Sí. También Juan acá acaba de decir algo que está buenísimo, porque a veces nosotros como médicos, si te viene el paciente con la ecografía y te dice tengo esteatosis, uno fácilmente dice, viene alguien de 40 años, por ejemplo, Sí. si tengo esteatosis, una esteatosis leve en la ecografía, y es muy difícil decirle a un tipo de 40 años no podés tomar nunca más en tu vida, ni vino los fines de semana, ni una cerveza con los amigos, es muy difícil, que es lo que sería muy fácil de recomendar en realidad, es decir, no podés tomar más, pero la verdad que uno tendría que ser un poco más permisible, porque no está tan claro y definido. No está bien claro, pero tampoco están claras las consecuencias de ese grupo de paciente que tiene grasa y sigue tomando aunque sea esta pequeña cantidad de alcohol. Como mensaje uno podría decir, debería el paciente que tiene esteatosis hepática tomar la menor cantidad de alcohol posible y modificar obviamente sus hábitos de vida con respecto a la actividad física, deporte y El tiempo se nos va agotando, aunque parezca mentira. Y entonces yo voy a hacer un resumen que ustedes me corrigen si me equivoco. Sí. Todas estas enfermedades pueden seguir evolucionando, podemos llegar a la cirrosis y de la cirrosis podemos llegar a tener un cáncer de hígado. Santiago de La Plata nos dice lo siguiente: ¿cuántos tipos de cáncer de hígado existen? ¿Y cuáles son los más complicados? Tamara de Belgrano, gracias Santiago. Tamara de Belgrano dice, es muy interesante y excelente en manera de tratar un tema tan delicado como esta enfermedad. Gracias Tamara. Marcela de Almagro pregunta, ¿siempre es necesario la cirugía para esta enfermedad? Tal vez Marcela está confundiendo el hígado graso con el cáncer de hígado, claro. ¿No es cierto? Y se puede evitar. Excelente el programa. Andrea, de Colegiales, gracias Andrea, ¿tiene características hereditarias esta enfermedad? Vamos entonces al tipo de cáncer. ¿Cuántos tipos de cánceres puede haber en el hígado producidos casualmente por la evolución de un proceso metabólico que lleve a la cirrosis? Bueno, el cáncer de hígado es el hepatocarcinoma, nosotros lo definimos así. Ese es el cáncer hepático, el que más frecuentemente se ve. Hay otros tumores malignos, pero ese es el tumor primitivo del hígado, quiere decir que es el que se origina en el hígado. Y habitualmente lo hace sobre un contexto de cirrosis hepática. Claro. Eso es lo habitual, y más en la población occidental, que el cáncer se desarrolle sobre la cirrosis hepática, y ese es el grupo de pacientes donde uno emplea lo que se conoce como programa de vigilancia en cáncer, ¿no? Que se puede poner en práctica, así como se pone en práctica en otros órganos, en el hígado tiene un programa de vigilancia especial. Y ese programa de vigilancia se hace porque hoy hay estrategias terapéuticas para el tumor. Hoy tenemos un abanico muy importante de posibilidades para ofrecerle al paciente que se le diagnosticó el cáncer. Cosa que no teníamos hace... Que no teníamos hace 20 años claro. atrás, seguramente cuando Lucas, porque él estudiaba medicina en esa época, las posibilidades de sobrevida del paciente con cáncer primitivo de hígado era muy bajo, y vos también sos un especialista en el tema. Hoy esto se ha modificado notablemente frente a dos cosas fundamentales, que son uno, los programas de vigilancia en la población que nosotros la consideramos target, es donde tiene que ir dirigida, en este caso la cirrosis hepática.
donde uno en el programa de vigilancia se le pide habitualmente la Perdón, ecografía hepática. Puede pasar porque estamos hablando de cirrosis, ¿no es cierto? Y dijimos, hígado graso puede evolucionar a la cirrosis y de la cirrosis podemos hacer un cáncer. ¿Puede pasar que del hígado graso directamente desarrolle un cáncer? Sí, lo puede hacer y ha sido descrito internacionalmente este aspecto, pero lo habitual es que esté establecido sobre la cirrosis hepática. Esto para no transmitir cierta preocupación a los pacientes que lo padecen, porque hay que esclarecer a ese paciente que no está en estadio cirrótico cuáles son algunos factores predisponentes que pueden llevar a desarrollar un cáncer. Por ejemplo, bueno, el síndrome metabólico predispone no solamente al cáncer hepático, sino también a otros tumores. Sí, muchos. Entonces, como habitualmente el hígado graso está relacionado con el síndrome metabólico, uno de los puntos para atacar indiscutiblemente es el síndrome metabólico. Y ahí es donde hay que ir a la actividad física, a modificar los hábitos alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para atacar tal vez lo que más relacionado está en la población adulta con el hígado graso. Jorge, creo que es importante un poco remarcar lo que dijo Juana de entrada. Hay como una evolución del hígado graso que arranca en el hígado graso, que es la estatosis con la frecuencia que llega al 20% de la población, es muy frecuente hoy, y hay que detectar a ese grupo de pacientes que pasa por la esteatohepatitis y después llegaría a la cirrosis. Son distintas evoluciones. Son etapas. La esteatosis es muy frecuente. Ahora, el que tiene hígado graso, pero el hepatograma que le pide el hepatólogo, el clínico, está alterado, ese ya tiene inflamación. Entonces, esa es la población que hoy sería, digamos, como la población de control que Juan está diciendo, que esos pacientes hay que darles medidas generales fuertes como para que el paciente coma mejor, deje de ingerir alcohol, se controle, etcétera. Acá hay una pregunta, ¿no es cierto?, que nos hicieron, y es el cáncer de hígado, para curarlo, ¿siempre es quirúrgico? No siempre es quirúrgico. Hay distintas estrategias dependiendo del estadio que esté el tumor. El gran desafío de la medicina es hacer el diagnóstico en el paciente que uno tenga las mejores alternativas terapéuticas para ofrecerle, que sí, en ese caso, bueno, puede estar desde la cirugía hasta un trasplante hepático. Y hoy por hoy, con estas estrategias, uno alcanza casi el 80-85% de sobrevida a 5 años, ¿no? Que es realmente muy importante. Se han desarrollado muchos métodos para evitar la cirugía, pero ninguno ha podido llegar al éxito de lo que tiene la sociedad. La cirugía sigue siendo el mejor método, pero muchas veces lo que se hace es destrucciones locales con agujas, tratamientos de quimioterapia por adentro de las arterias. Hay un montón de opciones para tratar el cáncer hepático. O sea que no siempre hay que recurrir al acto quirúrgico. Se puede recurrir, bueno, a actos menos agresivos, cirugías mini invasivas, que pueden llegar a resolver el problema. Tenemos pocos minutos, 3 minutos, o sea que, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los más comunes, pregunta Vanessa de Caseros. Gracias, Vanessa. Como está habitualmente relacionado con el síndrome metabólico, lo más habitual es que esté vinculado con hechos relacionados con el síndrome metabólico. Es decir, paciente con sobrepeso, con hipertensión arterial, con obesidad, diabetes. Y del punto de vista hepático son muy pocas las manifestaciones. Lucas también hizo hincapié en ese aspecto de que el paciente puede estar totalmente asintomático. A veces se puede percibir cierto malestar o disconfort del lado derecho, donde está ubicado el hígado, y eso a veces es muy inespecífico. Habitualmente pasa el paciente totalmente asintomático. Hay muchísimas preguntas, cada día nos hacen más preguntas y el tiempo se nos va. Yo no las puedo hacer por razones, no por voluntad, sino porque no hay tiempo, pero le tengo que agradecer a Gastón de Avellaneda, que nos ha hecho una pregunta, a Romina de Flores, a Betania de Berazategui, a todos ellos, muchas gracias, pero no tenemos tiempo. Has aprendido el tema del agradecimiento. Claro, sí, viste. Pero Gastón quiere saber, de Avellaneda, y rescato esa pregunta, y es la última y tiene que ser contestada rápidamente, ¿cuáles son los riesgos en general de los tratamientos?
no quirúrgicos. Los tratamientos con relación al cáncer de hígado. Al cáncer de hígado. El tratamiento, por definición, son lo que estuvo comentando un poco Lucas. Hay etapas donde, lamentablemente, el paciente entró en un diagnóstico no temprano, sino más avanzado. Para ese grupo de pacientes, bueno, hay alternativas terapéuticas de otro tipo, ¿no? Que son la quimioterapia. Una preguntita, porque el hígado graso hoy, una preguntita cortita. El omega 3, el aceite de pescado, el krill, todo eso que se hace ahora para la esteatosis, ¿sirve o no sirve? Creo que no sirve para nada. Bueno, pero hay muchas cosas que no Mucho sirven marketing, para ¿no? nada, pero no hacen daño. No. Y bueno, y si no hacen daño y estimula psicológicamente a la gente, no es malo. Bueno, diría que por hoy no está demostrado que esto sirve. Perfecto. Luquitas, Sí. ya tenemos que terminar. Hay un tema que nos queda y que se habló muchísimo en esta mesa, y que es el síndrome metabólico. Sí. Y el síndrome metabólico tiene que ser explicado, porque nadie sabe lo que es el síndrome metabólico, y es una cosa que tiene muchas aristas, no solamente cáncer de hígado o hígado graso, sino que interviene Muy en un actual. montón de procesos. Y vamos a hacer una mesa, ¿qué te parece a Me vos? parece bárbaro. Sobre síndrome metabólico. Me parece bárbaro. No solamente que llegue al cáncer, sino el síndrome metabólico en sí, porque por ahí en la población le interesa más eso que otras cosas. Bien. El cáncer de hígado, entonces, es un cáncer que puede ser evitado si evitamos las enfermedades hepáticas, como puede ser la cirrosis. Sí, restringimos la ingesta de alcohol, Y- hacemos ejercicio para bajar el hígado graso. Y la buena alimentación. Nos vacunamos contra la hepatitis y B. la buena alimentación. De esa manera vamos a poder vivir un poco más y mejor. Muchas gracias. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.